Vamos a ver ahora la parte 2 del tema neoplasias óseas. Vamos a desarrollar los tumores más frecuentes y las lesiones pseudotumorales, tratando de identificar las características clínicas y radiológicas de cada una y viendo las nociones terapéuticas de cada una de ellas. Vamos a comenzar con los tumores condrogénicos, entre ellos el osteocondroma. Este es un tumor benigno que se caracteriza por ser una excrescencia ósea recubierta de cartílago. Se localiza fundamentalmente en la metáfisis y afecta con frecuencia al sexo masculino. En general, es un tumor asintomático que puede constituirse en un hallazgo radiológico, pero muchas veces ocasiona síntomas y entre ellos el más importante es el dolor, ya que por su crecimiento puede irritar estructuras vecinas como fascias, tendones, aponeurosis o incluso hacer decúbito en la piel y ser palpable. La característica radiológica principal es que la cortical del hueso metafisario se continúa con la cortical del tumor y la medular del hueso se continúa con la medular del tumor. Esta característica también se puede confirmar por tomografía. Como dijimos, puede ser asintomático o generar dolor. Es benigno, pero en ocasiones puede malignizar. Por lo tanto, en aquellos pacientes que sean sintomáticos, el tratamiento es la resección quirúrgica y siempre enviar a estudios anatomopatológicos para confirmar que no haya una malignización de este tumor. Cuando se da en el contexto de la osteocondromatosis múltiple, la malignización es mucho más frecuente. Acá vemos una radiografía donde vemos en la metáfisis distal del fémur una lesión exofítica donde se observa claramente la característica radiológica que la cortical del hueso se continúa con la cortical del tumor y la medular del hueso se continúa con la medular del tumor. Acá vemos la pieza de resección quirúrgica del caso que vimos en la diapositiva anterior, donde vemos que tiene un tamaño considerable y siempre, como dijimos, este tumor hay que hacer los estudios anatomopatológicos porque, como ya mencionamos, puede malignizar y siempre maligniza en un condrosarcoma. Vamos a ver ahora el condrosarcoma, que es un tumor maligno derivado de células cartilaginosas. En este tumor también se han identificado alteraciones genéticas, como en otros sarcomas, relacionadas con la alteración del gen P53. El condrosarcoma es más frecuente en varones, fundamentalmente mayores a 50 años, y puede afectar huesos largos, fundamentalmente metáfisis, y también pelvis. Habitualmente es un tumor de crecimiento lento, poco infiltrante y con metástasis tardías. Sin embargo, hay variantes agresivas donde crecen rápidamente, son muy infiltrantes y dan metástasis precoces. Por lo tanto, no confiarse en este tumor como característico de crecimiento lento, ya que, como decimos, hay variantes muy agresivas. Es raro en el esqueleto inmaduro, es decir, en los niños, y tiene la particularidad que no es ni quimiosensible ni radiosensible. Por lo tanto, la única opción terapéutica es quirúrgica y por tratarse de un tumor que muchas veces se localiza en zonas inaccesibles, como por ejemplo pelvis, suele ser de tratamiento quirúrgico muy difícil. Vemos en esta radiografía la imagen de un condrosarcoma,
localizado en la metáfisis distal del fémur y donde vemos característicamente esas lesiones opacas, radiodensas, que son características de tejido condroide. Fundamentalmente se describen como si fueran granos de pochoclo y, como vemos en alguna imagen de perfil, hay erosión de la cortical, lo que determina un crecimiento agresivo. También podemos ver en la imagen de resonancia el compromiso de toda la metáfisis distal, incluso en la diáfisis. Son tumores que tienen un pronóstico reservado y, como dijimos, son de difícil tratamiento. Si repasamos la clasificación de condrosarcoma, podemos ver que hay distintas variantes, incluso algunas tienen mejor pronóstico. Por ejemplo, el condrosarcoma de células claras tiene mejor pronóstico que otros. Dentro de los tipos de condrosarcoma, vamos a identificar el condrosarcoma secundario, que se da en una lesión de cartílago previa. Habíamos dicho recién que el osteocondroma puede malignizar y generar un condrosarcoma. Bueno, ese condrosarcoma se denomina condrosarcoma secundario, es decir, como decimos, en una lesión cartilaginosa previa. Acá tenemos una imagen de lo que fue un osteocondroma y que degeneró en un condrosarcoma secundario, y ustedes pueden ver la imagen radiológica con la deformidad y no con la característica habitual que habíamos mencionado antes del osteocondroma, que la cortical continúa con la cortical y la medular con la medular del tumor. Acá ustedes pueden ver que hay una deformidad y ya hay una proliferación del tumor hacia partes blandas y hace que debamos en presencia de estas imágenes sospechar un condrosarcoma secundario. Vamos a desarrollar los tumores del tipo osteogénicos, entre ellos el osteoma osteoide. Este tumor es benigno y característicamente es menor a 1 centímetro. Histológicamente tiene 3 zonas bien diferenciadas, una zona central de células bien diferenciadas, recubiertas por una zona de tejido osteoide, y periférico a esto una zona esclerosa reactiva. Afecta a varones jóvenes y fundamentalmente se localiza en la metáfisis de huesos largos, pero también podemos verlo en el arco posterior de las vértebras. Como dijimos, las lesiones benignas característicamente se ubican en la parte posterior del arco vertebral y pueden generar actitudes escolióticas, como vemos en la radiografía, y al ser dolorosas provocan contractura paravertebral con lateralización de la columna. Tiene una característica clínica muy particular, que es el dolor nocturno que cede con ácido acetil salicílico. Por ser dolorosos, muchas veces debemos hacer la resección quirúrgica, que en la actualidad se trata con técnicas mínimamente invasivas, entre ellas la ablación por radiofrecuencia. Es muy importante el diagnóstico, que tanto a nivel radiológico y tomográfico muestran imágenes muy típicas con las 3 zonas bien diferenciadas que dijimos recién, que dan el aspecto de un blanco de tiro, aunque a veces podemos ver solo 2 zonas, y esto a veces ocasiona cierto grado de confusión diagnóstica, pero en la mayoría de los casos es bastante evidente las imágenes y debemos confirmarla con anatomía patológica al momento de hacer la resección quirúrgica. Vemos a continuación una imagen característica de osteoma osteoide, donde vemos una lesión metafisaria osteodensa que se recubre una zona más clara y una zona periférica esclerosa que determina las 3 zonas que ya mencionamos y que dan la imagen en blanco de tiro. En la radiografía no siempre es fácil identificarlas, pero nos podemos ayudar por tomografía.
Otro tumor osteogénico que podemos encontrar es el osteoblastoma. El osteoblastoma puede ser benigno y malignizar, o podemos encontrar una variante de osteoblastoma maligno. A veces puede confundir este tumor con el osteoma osteoide, pero en general son bastante diferentes a la hora del análisis clínico y radiológico, y siempre debemos confirmar el diagnóstico con anatomía patológica. Vamos a hablar ahora del osteosarcoma. Es el tumor óseo primario maligno más frecuente del esqueleto, seguido del mieloma múltiple, condrosarcoma y tumor de célula gigante. Por supuesto, esto en valor absoluto, ya que si los diferenciamos por edades probablemente sea otra la distribución. Hay diferentes variantes de osteosarcoma, centrales, periféricos, y más allá de la localización en el hueso, tienen diferente comportamiento evolutivo. Cuando nos referimos al osteosarcoma más frecuente, nos referimos al central convencional, que tiene diferentes variables histológicas con diferente comportamiento evolutivo. Este tumor no escapa a la regla de ser más frecuente en varones, metafisario, fundamentalmente huesos largos, fémur y tibia. Es un tumor muy agresivo, muy infiltrante a nivel local y con frecuencia da metástasis tempranas. El síntoma principal es el dolor, a veces se puede palpar y es raro que debute con fractura patológica. Se han estudiado numerosas mutaciones genéticas asociadas a este tumor y es una lesión, como dijimos, muy agresiva, muy infiltrante. Por lo tanto, el tratamiento inicial es la poliquimioterapia y luego la cirugía. Como vamos a ver a lo largo del tema, todos los tumores óseos son radioresistentes, excepto algunos que ya vamos a ver más adelante, como los derivados de médula ósea y el sarcoma de Ewing, que sí son radiosensibles. Acá vemos una imagen característica de osteosarcoma, donde observamos una radiografía con una lesión osteolítica, erosiva, que rompe la cortical y que genera una lesión perióstica, que si recordamos la parte de generalidades, podemos diferenciar lo que es la reacción perióstica como triángulo de Codman, que es un triángulo que ustedes observan señalado por la flecha y que es un triángulo de base inferior y es la zona tumoral extraósea que toma contacto con el periósteo metafisario. En la imagen de resonancia, tanto en T1 como en T2, vemos el compromiso óseo, que es mucho más extenso que lo que se observa en la radiografía, y también el edema peritumoral que hay que tener en cuenta a la hora de analizar las terapias quirúrgicas. Pero como dijimos, fundamentalmente el tratamiento inicial de los osteosarcomas es poliquimioterapia y recordar que son radioresistentes. Vemos a continuación ejemplos de la presentación radiológica del osteosarcoma, donde podemos observar lesiones líticas, fundamentalmente agresivas, erosivas, que lesionan la cortical y la esponjosa, que son las lesiones más frecuentes que da el osteosarcoma central convencional. Pero también algunas variantes de osteosarcoma pueden dar lesiones osteoblásticas o mixtas. Característicamente, el osteosarcoma parostal da lesiones blásticas, como podemos ver en la diapositiva inferior derecha, donde hay un engrosamiento óseo de la extremidad proximal del fémur, como si fuera una coraza alrededor del hueso, y que eso es bastante característico del osteosarcoma parostal. Es importante reconocer todas las características radiológicas del osteosarcoma. En la diapositiva inferior izquierda observamos una lesión osteolítica, metafisaria del fémur distal, mal definida,
irregular que habla de características agresivas de la lesión. Por otro lado, siempre debemos identificar la reacción perióstica, que en este caso es del tipo del triángulo de Cotman, que en cierto modo nos indica el límite del crecimiento extraóseo del tumor cuando invade partes blandas. En este caso, si ustedes observan el volumen del muslo distal, van a darse cuenta que está aumentado de tamaño y eso ya nos está hablando de una importante infiltración de partes blandas. Además, si ustedes observan la superficie articular, van a identificar una fractura de cóndilo femoral. Si bien la fractura patológica no es habitual como debut del osteosarcoma, en tumores avanzados sí podemos observar este tipo de fracturas. En las dos radiografías inferiores derechas también podemos observar una masa de crecimiento excéntrico periférico al hueso que también en el frente y perfil podemos dimensionar como de gran tamaño. Esta imagen también suelen ser características de algún tipo de osteosarcoma. En estas diapositivas vemos otra forma de presentación, en este caso el osteosarcoma parostal, que da lesiones osteoblásticas que crecen excéntricamente al hueso y forman como corazas que envuelven al hueso. Esto también lo podemos ver claramente en la tomografía. En la imagen de la derecha ven una lesión exofítica del fémur hacia la cara posterior que podría confundirnos con un osteocondroma. Pero si recuerdan, la característica radiológica principal del osteocondroma es que la cortical del hueso continúa con la cortical del tumor y la medular del hueso continúa con la medular del tumor. Sin embargo, acá, tanto por radiografía y por resonancia, se ve que eso no es así y que es un tumor de crecimiento periférico al hueso, lo que nos orienta a pensar en un osteosarcoma parostal. Como característica evolutiva, el osteosarcoma parostal suele tener mejor pronóstico que el osteosarcoma convencional central. En esta diapositiva observamos una lesión osteolítica muy avanzada, muy agresiva, que afecta toda la diáfisis tibial y la metáfisis tibial, incluso con lesiones osteolíticas a nivel proximal de la tibia, con compromiso de partes blandas. Esta es una lesión muy avanzada y donde también vemos calcificaciones intratumorales que son muy características de lesiones tumorales malignas. Este es el aspecto de la pierna del paciente con la imagen radiológica que acabamos de ver. Como ustedes ven, tiene una importante infiltración de partes blandas con una fístula por crecimiento tumoral y este es un paciente joven que consultó meses antes en otro centro y que se interpretó como una lesión infecciosa. Por eso lo muestro para que ustedes identifiquen las lesiones y puedan hacer un diagnóstico diferencial. Este es un paciente que tenía una masa palpable, se interpretó como una lesión infecciosa, el paciente se perdió en el control evolutivo y luego fue derivado con este tumor de crecimiento muy infiltrante, muy agresivo, ya prácticamente sin chance de tratamiento y que incluso al momento de que diagnosticamos la lesión tumoral ya tenía metástasis pulmonares y es un paciente de un muy mal pronóstico y el diagnóstico histopatológico fue un osteosarcoma. Vamos a ver ahora el tumor de células gigantes. Es un tumor benigno, potencialmente maligno. Es importante saber que en menos del 5% de los casos puede malignizar e incluso dar metástasis pulmonares por vía hematógena. La imagen radiológica característica es una lesión de tipo osteolítica expansiva que generalmente se ubica en la epífisis, a diferencia de los tumores que hemos venido viendo hasta ahora, y que crece en forma periférica, que deforma la cortical y que tiene un aspecto pseudo multilocular
por tabiques incompletos. Se da con mayor frecuencia en las mujeres, otra diferencia con los tumores óseos primarios, que hemos visto que son más frecuentes en el varón. Y el tumor de células gigantes característicamente se ubica alrededor de la rodilla. Si ustedes ven, las localizaciones más frecuentes son fémur distal, tibia proximal, radio distal y cabeza de peroné. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los tumores de células gigantes, casi en el 80%, están alrededor de la rodilla. La característica histológica es la presencia de células gigantes multinucleadas que antes se creían derivaban de los osteoclastos y hoy se saben que no es así. El tratamiento es fundamentalmente quirúrgico y por su localización próxima a la articulación, muchas veces es difícil la reconstrucción luego de la resección tumoral. En estas radiografías podemos observar una imagen lítica en la cabeza del fémur, otra en la zona distal del fémur y en la cabeza del peroné. Como podemos ver, son todas lesiones excéntricas, periféricas, líticas, que deforman la cortical y que son bastante características del tumor de células gigantes. Como vemos, también la localización, si bien más frecuente es alrededor de la rodilla, también pueden afectar otras zonas como pueden ser metacarpiano, metatarsiano y en esta imagen la cabeza del fémur. Continuando con la presentación del tumor de células gigantes, vemos otra presentación quizás no habitual, pero que también debemos conocer, y que es la tibia distal. Como ustedes ven, dijimos que era una lesión lítica, excéntrica, que abollona la cortical y que uno cuando ve esta imagen tiene una alta presunción de que es un tumor de células gigantes. Siempre hay que hacer la identificación histopatológica y como ven en este caso se realizó la resección con margen del tumor, la colocación de un espaciador de cemento con un alma metálica para fijar la articulación y luego, una vez que ya esté libre de crecimiento tumoral la zona, planificar alguna técnica reconstructiva. En este caso, se siguió el tratamiento con la extracción del espaciador de cemento y la colocación de un clavo endomedular que se fijó en la tibia y en el astrágalo y un montaje con un fijador externo para realizar el transporte óseo y reconstruir la zona de tibia resecada. Acá ya podemos ver el caso terminado, donde se completó la elongación ósea y una vez que el segmento tibial transportado de proximal a distal llega al astrágalo, se procede a la artrodesia, es decir, a la fijación quirúrgica de la articulación tibio-astragalina y es una muestra de cómo una lesión tumoral articular se hace el tratamiento de resección y reconstrucción y que si bien pierde la función articular del tobillo, estos pacientes con artrodesis tibio-astragalina tienen una buena función de marcha y toleran muy bien la inmovilización del tobillo. Vamos a ver ahora el mieloma múltiple. Este tumor es un tumor maligno derivado de células de médula ósea, muy frecuente, casi tan frecuente como el osteosarcoma, y que deriva de células plasmáticas. Como ustedes saben, las células plasmáticas secretan inmunoglobulinas y la mayoría de los mielomas múltiples son secretantes de inmunoglobulina G, aunque también pueden secretar otras inmunoglobulinas o no ser secretantes. Es más frecuente en el sexo masculino, en pacientes mayores a 60 años. El síntoma más frecuente es el dolor, es un dolor difuso que afecta varios segmentos esqueléticos y el paciente a veces puede debutar con fractura patológica. También se puede acompañar de fiebre, de malestar general
y eso es, como son síntomas inespecíficos, suele ser de difícil diagnóstico. En el laboratorio vamos a encontrar algunas características como pueden ser anemia, fosfatasa alcalina normal, y vamos a observar el proteinograma por electroforesis alterado con la presencia de una banda monoclonal y que además en orina podemos encontrar proteinuria que ustedes van a encontrar en los libros como proteinuria de Bence-Jones. Siempre el diagnóstico de certeza es por punción de la médula ósea. Por eso también hay que ver qué hueso está afectado para elegir el sitio donde hacer la punción. A nivel radiológico podemos observar las imágenes características del mieloma múltiple, que son lesiones osteolíticas, bien circunscripta, en sacabocado, sin reacción perióstica y que afecta múltiples huesos, huesos largos, vértebras, costillas, cráneo, bastante característico observarlo en cráneo, y también otros huesos como por ejemplo maxilar inferior. Sin embargo, también podemos ver una presentación no característica donde solo se observa una osteopenia difusa, generalizada y que se acompaña de dolor a nivel sintomático. Esta presentación debemos tenerla en cuenta porque muchas veces el paciente deambula por los consultorios médicos refiriendo dolor y como la imagen radiológica no es característica, escapa al diagnóstico. Entonces es importante sospecharla y ante un varón con presencia de osteopenia marcada, sospechar en este tipo de presentación del mieloma múltiple. El tratamiento del mieloma múltiple se basa en radioterapia, quimioterapia y cirugía. Hasta ahora habíamos visto que los tumores óseos son radioresistentes, sin embargo los derivados de médula ósea y el sarcoma Ewing son radiosensibles. Por lo tanto, el tratamiento de estos pacientes es multidisciplinario. Acá vemos las lesiones radiológicas características del mieloma múltiple, donde vemos lesiones líticas en sacabocado, bien circunscriptas, sin reacción perióstica y que afectan múltiples huesos. Vemos acá otras imágenes características de mieloma múltiple cuando afectan huesos largos. Observando estas radiografías las podríamos confundir con lesiones metastásicas. En este punto podría ayudarnos la centellografía ósea, que nos va a dar lesiones hipercaptantes en las lesiones metastásicas y recordar que en su gran mayoría los mielomas múltiples dan imágenes no captantes en la centellografía. Esta radiografía es de un paciente que consulta por una fractura patológica de acetábulo con protrusión intrapelviana de la cabeza femoral y que se hizo el diagnóstico de mieloma múltiple. Como podemos ver, no tiene las lesiones osteolíticas características del mieloma, pero sí una osteopenia muy marcada a nivel femoral y del hueso ilíaco. Es importante familiarizarse con estas imágenes porque en estos pacientes varones con osteopenia, como dijimos, es importante sospechar la posibilidad de un diagnóstico de mieloma múltiple. Vamos a hablar ahora del sarcoma Ewing, que es un tumor maligno muy agresivo que se da con mayor frecuencia en varones jóvenes menores a 20 años. Los síntomas que tiene este tumor son fundamentalmente dolor con enrojecimiento y calor local, fiebre, malestar general, y en el laboratorio podemos encontrar leucocitosis con desviación a la izquierda, eritrosedimentación elevada y proteína C reactiva elevada. Todo esto hace
que debamos hacer diagnóstico diferencial fundamentalmente con algún proceso infeccioso, aunque también hay que hacer otros diagnósticos diferenciales. A nivel radiológico, da una imagen lítica, infiltrativa, erosiva, que afecta huesos largos, pero también puede afectar otros huesos como puede ser pelvis. Afecta la cortical y se acompaña de reacción perióstica en la mayoría de las veces. Como dijimos, es un tumor muy agresivo que da metástasis frecuentes, fundamentalmente a hígado, pulmón, pleura por vía hematógena, y el tratamiento es quirúrgico, quimioterapia y radioterapia. Como ven, es otro de los tumores que son radiosensibles. Es un tumor muy agresivo y que tiene un muy mal pronóstico. Acá vemos una radiografía ilíaca donde vemos una masa tumoral con una importante reacción perióstica, en este caso el tipo de reacción perióstica en rayos de sol, y vemos la tomografía donde hay una imagen endopélvica que afecta a la cara interna del ilíaco, donde se observa una masa tumoral de importante tamaño. En esta diapositiva es solamente para que tengamos una noción del tipo de tratamiento quirúrgico que uno puede indicar de acuerdo al tipo de lesión, desde una lesión intralesional, es decir, cuando hacemos una resección parcial del tumor por no poder ser resecado de manera completa, o un tratamiento incluso radical con la resección de todo el compartimiento afectado. Esto es para que ustedes tengan una noción de los criterios quirúrgicos a la hora de indicar la resección tumoral. Vamos a ver ahora los tumores óseos secundarios o también llamados enfermedad ósea metastásica. Estos tumores son mucho más frecuentes que los tumores óseos primarios y ustedes los van a ver en su práctica médica. Y son todos los tumores de diferentes sectores del organismo que dan metástasis a nivel óseo. Para poder identificarlos tenemos que conocer qué tumores con frecuencia dan metástasis óseas, y para ordenarlos podemos dividirlos en el hombre y en la mujer. Y así vamos a decir que en el sexo masculino los tumores que más frecuentemente dan metástasis óseas son pulmón, próstata, riñón, aparato digestivo, sistema nervioso central. En la mujer, los tumores que más frecuentemente dan metástasis óseas son pulmón, mama, tiroides y con menos frecuencia aparato digestivo, sistema nervioso central y riñón. Como podemos ver, la mayoría de las veces dan lesiones osteolíticas, fundamentalmente en el esqueleto axial, pero también pueden afectar los huesos de los miembros y generalmente pueden ser múltiples, aunque en ocasiones también podemos tener metástasis únicas. Debemos recordar que para el estudio de estas metástasis óseas es de utilidad la centellografía, que nos va a dar imágenes hipercaptantes. Un elemento que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de las lesiones metastásicas óseas son osteolíticas. Sin embargo, hay algunas lesiones que pueden ser osteoblásticas, como pueden ser los tumores de próstata o alguna variante del tumor de mama. Fundamentalmente, el tumor de próstata con frecuencia da lesiones osteolíticas, pero en algunas ocasiones pueden ser blásticas. Ya terminando con este tema, vamos a definir lo que son las lesiones pseudoneoplásicas. Ustedes saben que neoplasia significa neoformación celular atípica, autónoma, sin finalidad, que no responde a estímulos y que tiene la capacidad de invadir localmente y o dar metástasis. Sin embargo, hay lesiones que clínica y radiológicamente pueden ser similares a tumores, pueden presentarse como tumores, pero que no responden a esta definición de neoplasia. Estas lesiones pseudoneoplásicas son frecuentes
y debemos saber diferenciarlas porque muchas veces vemos pacientes que clínica y radiológicamente parecen que son tumores y son lesiones no tumorales de otra etiología. En esta diapositiva vemos una lista de lesiones que son característicamente lesiones pseudotumorales. Sin embargo, hay muchas otras lesiones de etiología infecciosa, de etiología metabólica, que pueden simular ser tumores y no serlo. Por eso es importante tenerlos en cuenta a la hora del diagnóstico diferencial. En relación al diagnóstico diferencial de estas lesiones, es muy importante la anamnesis, tratando de identificar factores que nos orienten a lesiones pseudoneoplásicas, y si bien las imágenes, ya sean radiografía u otros métodos diagnósticos, suelen ser características, debemos aplicar los mismos lineamientos diagnósticos que en los tumores óseos. Ya finalizando, y si bien no es motivo de esta clase, quiero mostrarles los diferentes tipos de tumores de partes blandas. Estos tumores son frecuentes, ustedes los van a encontrar en su práctica profesional y es importante tener una noción de ellos para poder llegar a un diagnóstico diferencial. Muchas gracias.